Bueno, un placer presentar un debate de este nivel. El señor Leandro Santoro, de El Frente de Todos, el señor Damián Arabia, de Juntos por el Cambio. Bienvenidos a los dos, ¿eh? ¿Quién quiere arrancar? Por lo menos con el tema del día, por ahí arrancamos y después quién sabe dónde terminamos. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. A mí me preocupa, naturalmente, porque nosotros tenemos un proyecto de país que está sostenido sobre la defensa de la industria, el empleo, el mercado interno, el consumo y la simetría de los términos de intercambio que existe entre una Europa desarrollada que exporta mano de obra con alto valor agregado y un país como el nuestro que le exporta solamente a la Unión Europea manufacturas agropecuarias o bienes primarios. La verdad que me llena de atención. Y además, como te decía fuera del aire, creo que el sector industrial de la Argentina, por ejemplo el señor Miguel Acevedo, presidente de la UIA, dio a conocer hace poco que él no tenía datos sobre la letra chica del acuerdo, y hay una preocupación muy grande con las normas de la OMC, que son normas que tal vez son más importantes que las rebajas arancelarias. Se está tratando temas como patentes, comercio entre sectores de servicio, compras gubernamentales y algo muy importante que es la posibilidad de que Europa exporte hacia el Mercosur productos ensamblados en Europa pero producidos en Asia, Made in Europa, ¿no? Eso es interesante. Entonces es un tema porque la verdad todavía no está claro el marco del acuerdo. Vos, Damián, ¿cómo lo ves? El gobierno ha festejado, dicen que es una nueva era para la Argentina, ¿es así? Bueno, realmente creo que es un día de emoción para la amplia mayoría de los argentinos. Creo que este acuerdo demuestra precisamente lo que los argentinos podemos ser y lo que la Argentina puede ser. Creo que es un acuerdo que habla de abrir las puertas al mundo, de poder meter nuestros productos en uno de los PBI más grandes del mundo, de las producciones más grandes del mundo, y por sobre todas las cosas con reglas claras, con previsibilidad, con claridad, y que además, por sobre todas las cosas, demuestra el trabajo que podemos hacer juntos los argentinos. Este acuerdo, si bien y nosotros lo celebramos, que gracias al presidente Macri haya sido reimpulsado en el último tiempo y haya sido concretado durante nuestro gobierno, es fruto y producto del trabajo en equipo durante 20 años de gobierno. Pero, bueno, de otros gobiernos también, ¿no? De 20 años de gobierno, por eso digo, es fruto y producto del trabajo de los argentinos, de una verdadera política de Estado, y que por sobre todas las cosas, honestamente nos tiene que emocionar, nos tiene que entusiasmar, y nos está diciendo el mundo, nos está diciendo: argentinos, ustedes pueden, se puede hacer las cosas de una manera Dante distinta. Sica dijo esto, lo hicimos digamos, contándole a cada sector qué era lo que estamos haciendo. Ahora vos hablás con cada sector y te dicen: nosotros no sabemos nada, no sabemos qué acordamos. La verdad que a esta hora no tienen ni idea qué firmó nuestro presidente. Mira, nosotros somos un espacio político que no tiene ni mayoría en la Cámara de Diputados ni mayoría en la Cámara de Senadores. Todas nuestras políticas son siempre basadas en el diálogo, inclusive por convicción, pero también por necesidad. Es decir, no tendríamos opción de hacerlo de otra manera distinta. Entonces, naturalmente, todas nuestras políticas tienen que ver con el diálogo, tienen que ver con el consenso, y así han sido, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar esto? Porque esto va al Congreso. Sí, bueno, a ver, digamos una cosa. Si esto avanzó de la manera que avanzó es porque hubo un giro hacia la derecha, tanto en Brasil como en la Argentina, que son gobiernos que tienen políticas de libre mercado. El problema con el libre mercado es la simetría entre las estructuras productivas. Para ponerlo sencillo, probablemente la Argentina avanza hacia un proceso de mayor primarización de su estructura económica y mayor desindustrialización. Vamos a tener bienes elaborados en Europa que van a venir acá y mucha dificultad para instalar bienes nuestros, productos nuestros con valor agregado en el mercado europeo. Entonces, desde este lugar es que creo que la industria fundamentalmente, que es la principal proveedora de mano de obra, está preocupada porque son los que deberían saber, por ejemplo, qué sectores van a estar beneficiados. Ahora, Leandro, la Cristina Kirchner, cuando era presidenta, impulsó este acuerdo. ¿Era el mismo acuerdo que se firmó? Bueno, a ver, una de las dificultades que hay es, por un lado, Francia, que es muy defensora del sector agropecuario, está subsidiado, y por otro lado nosotros también con intención de garantizar el armado de cadenas globales de valor. Por ahí esto es muy técnico, pero un acuerdo de esta naturaleza implica conveniencia para ambas partes y además conveniencia dentro del bloque regional. O sea, no es lo mismo hacer un TLC, un Tratado de Libre Comercio, país contra bloque regional, que bloque regional contra bloque regional. Entonces, las dificultades tienen que ver básicamente con los sectores a los cuales se perjudica. Yo tengo la sensación que el gobierno estaba más apurado por el cronograma electoral para tratar de mostrar que tenían un acuerdo internacional para la campaña electoral que preocupados en defender la industria. Bueno, en realidad en Europa lo vendieron como: este es el momento para hacer este acuerdo, porque después, si pierde las elecciones Macri, este acuerdo no lo firma nadie. Y bueno, en buena parte
parte, como decía antes, si bien entiendo que esto es un trabajo de una política de Estado y un trabajo en equipo durante muchísimos años, creo que claramente hoy el mundo nos está diciendo que confía en nosotros, que confía en un gobierno serio, con reglas claras, que es capaz de poner estas reglas claras y respetarlas, y en buena parte todo el tiempo estamos viendo diferentes movimientos de mercado que impactan en la producción, que impactan en la generación de puestos de trabajo y que tiene que ver con la confianza en un gobierno que, digo, esto hay que decirlo muy claramente. No tiene que ver ni siquiera con el color político, tiene que ver con la confianza, con decir la verdad y con poner reglas claras. Es decir, el mundo se maneja por reglas claras y nosotros tenemos hoy una administración que pone estas reglas claras. ¿Cómo confiar en el acuerdo que hace un gobierno que ha provocado semejante descalabro económico como el que estamos viviendo? Bueno, esa es tu lectura, me parece que está bien, digo, es parcializada, nuestra visión es distinta. ¿Vos crees nuestra que visión, no, nuestra visión tiene que ver con que estamos resolviendo problemas de fondo y que esto que estamos viendo hoy habla de esa Argentina que podemos ser. De vuelta, es muy importante y algún día vamos a ver en los libros de historia el día de hoy como un día muy importante y trascendente, ni siquiera solo para la Argentina. ¿Cómo impacta esto con la realidad que estamos viviendo? ¿Es el mejor momento para firmar esto con la crisis que estamos viviendo? Le recuerdo a la gente cuando la Argentina dejó de ser país de frontera y pasó a ser país emergente, que es una categoría que utilizan las calificadoras de riesgo. El gobierno lo vendió como que era la antesala de la lluvia de inversiones, no hace mucho, 6 meses atrás. ¿Qué pasó? Nada. Les recuerdo también que se pongan a pensar cuando el gobierno vendió el Plan Belgrano. ¿Se acuerdan que era un plan de infraestructura que iba a revolucionar el norte argentino? Anda al norte a ver si encontrás una obra. El gobierno se caracteriza por hacer anuncios grandilocuentes que lo que tratan de hacer es ganar la tapa de los diarios, pero después no tiene gestión política ni económica. Entonces, la verdad es que con una mano en el corazón te lo digo, o sea, a mí me encantaría que haya seriedad para construir políticas de Estado, porque si hubiese seriedad para construir políticas de Estado, este anuncio se tuvo que haber hecho con el conjunto de las fuerzas políticas democráticas de nuestro país. Voy a otro tema que a mí me preocupa mucho, el tema seguridad, las políticas públicas de seguridad. Insiste Patricia Bullrich, por ejemplo, con el uso de la taser para controlar a un señor semidesnudo en Puerto Madero que está rodeado de 5 prefectos y demás. ¿Cómo se entiende eso, Damián? Nunca en la Argentina hubo una determinación y una decisión tan fuerte como tiene este gobierno a través de la ministra Bullrich y a través de la decisión del presidente en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las mafias. Nunca hubo la incautación de droga que hay en este momento, no hubo la reducción en la tasa de homicidios que hay en este momento. Estamos hablando de que, y yo siempre con las... Siempre, no viene bajando históricamente, sí, no viene bajando históricamente y de hecho te invitaría a que discutamos sobre qué cifras, porque el problema es que entre el 2008 y el 2015 en la Argentina no hay cifras de la inseguridad. Bueno, porque había un señor dijo que detenían 67 narcotraficantes por día y había un señor que decía que era ministro de Seguridad, ministro de Justicia, y decía que la inseguridad era una sensación en la Argentina. Hoy, por suerte, tenemos estadísticas serias, calificadas por la ONU de tipo A, que es la máxima calificación a la que se llega. Cuando nosotros asumimos no teníamos cifras de la inseguridad y hemos bajado un 25, casi un 25% la tasa de homicidios en la Argentina, que es muchísimo, que todavía necesitamos bajar mucho más, porque siempre que hablamos de estadísticas estamos hablando de un tema muy sensible, pero lo importante es que tenemos la decisión y la determinación y el camino correcto, el rumbo es correcto. Digo, tenemos incautaciones todos los días, tenemos detención de criminales, de detención también y de desbaratamiento de bandas criminales. De gente inocente, no acusada de terrorismo y demás. Eso también Eso pasó. es una cuestión de la justicia y está bien que investigue la justicia. Le quiero dar la palabra. Yo creo que Patricia Bullrich es la ministra más laboriosa que tiene el gobierno y la más irresponsable, simultáneamente. Hay un antes y un después de la doctrina Chocobar. Ayer murió un chico en La Matanza como producto de un disparo de un policía federal, 14 años, quedó en el medio de un tiroteo. Hace 3 o 4 meses atrás, la Policía Federal se valió con la Policía Bonaerense en una estación de servicio de Avellaneda. No hay ningún tipo de responsable. Y hace un año prácticamente, en el lago Mascardi, la prefectura, también otra fuerza a cargo de Patricia Bullrich, mató por la espalda a Rafael Nahuel. Es una vergüenza lo que está pasando en materia de violencia institucional. Me parece que es uno de los peores momentos de la democracia argentina. Me parece que la doctrina Chocobar llegó para quedarse.
salvo que haya un cambio brusco de gobierno, y creo que legitima lo peor que tiene nuestra sociedad, que es la idea de que los bienes materiales valen más que la vida, y en ese contexto creo que estamos muy cerca de perder parte de la cohesión social que fundó la restauración democrática desde 1983. Tenemos una ministra que insta a la gente a armarse. Vos la escuchaste cuando dijo, ¿no? No, lo que tenemos es una ministra que lo que hace es poner sobre la mesa el verdadero debate y la verdadera discusión, que tiene que ver con revalidar y recomponer el lugar del policía, del gendarme, del prefecturiano en nuestra sociedad, que tiene que ver con entender que tenemos leyes, que las leyes están para cumplirse y que nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar ese paradigma de lógica en donde el policía no podía actuar, en donde el policía no nos podía cuidar a los argentinos y en donde uno se tenía que preguntar, bueno, entonces, ¿para qué tenemos policía? Bueno, hoy por suerte tenemos una policía... No, nosotros teníamos un lugar en donde la policía constantemente era acusada sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de lógica, y uno lo tiene que pensar como un funcionario público encargado de hacer cumplir la ley. Y como cualquier funcionario público, tiene que hacer cumplir la ley. Entonces nosotros hoy tenemos una policía que vuelve a estar al servicio de la sociedad y nosotros tenemos una lógica que tiene que ver con cuidar. ¿No te parece? Excesos puede haber en cualquier lugar y esos excesos tienen que ser juzgados, como puede haber políticos corruptos. Pero no tiene que ver con una prédica. No tiene que ver con ninguna prédica. Nosotros somos muy claros, nosotros trabajamos dentro de la ley y el que está del otro lado de la ley, para nosotros está del otro de la vereda de enfrente. Nosotros tenemos mucha claridad. Los políticos... Déjame decir esto, yo creo que es muy importante no generalizar, porque la verdad es que no toda la policía es igual. Hay policía que trabaja con mucha responsabilidad. Yo soy diputado de la Ciudad de Buenos Aires, hay policías que han dado la vida de la Ciudad de Buenos Aires, que además es una de las mejores policías que tenemos, hay que reconocer, en relación a la policía bonaerense, a la policía federal, hay que reconocerlo, han dado la vida por defender a las porteñas y a los porteños. Dicho lo cual, también tengo que decir, y creo que todo el mundo sabe, que estoy muy preocupado porque un sector de la policía tiene licencia para matar por la espalda. Y matar por la espalda es sinónimo, casi te diría, de un estado jovesiano. Infinidad de casos. En Tucumán, el nene que andaba en una moto, 12 años, le pegan un tiro, se lo dieron a la abuela muerto. En Esteban Echeverría, una señora arriba del colectivo, tiroteo con un policía, recibe un tiro por la espalda, muerta. San Miguel del Monte. San Miguel del Monte, los 4 chicos que iban arriba de un coche, la policía no solamente los mata, sino que además trata de ocultar. Son infinidad de los casos. Infinidad de los casos. Entonces, ¿sabés qué me preocupa a mí? Me preocupa los valores que instalamos. Me preocupa que haya un discurso, además oficial, que de alguna manera justifica esto. El miedo, termino con esto, el miedo que le inoculan a la sociedad, que le inoculan permanentemente, porque además el miedo es un elemento de campaña para Cambiemos, permite que un sector de la sociedad le resulte indistinto, indiferente. Y cuando vos te deshumanizás a tal punto que sentís que lo que le pasa a tu vecino o a tu vecina es algo que no te pasa a vos, y empezás a actuar de manera fría frente al dolor de la gente, eso cuesta muchísimo después recomponerlo. Yo creo una sociedad integrada, cohesionada, que hace de la vida en comunidad su principal bandera. Para mí no, lo peor, tal vez que la peor marca que va a dejar Cambiemos tiene que ver con esto, con la deshumanización de la vida en comunidad. Bueno, sé que los dos a quién van a votar seguramente ya sabemos, pero también quiero que vos y que Leandro le pongan un puntaje al gobierno de Mauricio Macri hasta ahora. Un puntaje al gobierno de Mauricio Macri hasta ahora. Sí. Yo le pondría un 8.50. Bueno, sobre 10, un 8.50. ¿Vos, Leandro? No, yo ni lo puedo calificar. No puedo calificar. ¿Qué te voy a decir? Cero. Me vas a decir no le vas a encontrar nada positivo, me voy a tener que poner a pensar. La verdad es que me parece que la gente es consciente que este gobierno ganó, comprometido a hacer un montón de cosas que no hizo, es más, hizo lo contrario, y generó esperanzas en un sector de la sociedad que creía en el cambio, y hoy está generando frustración a tal punto que yo creo que empieza a haber problemas con la legitimidad del sistema democrático. Porque cuando la gente siente que a los que vota para resolver los problemas se terminan transformando en sus enemigos, empieza a descreer del conjunto del sistema democrático, del conjunto de los partidos políticos. Yo estoy muy enojado con Macri, no solamente porque está yendo en la dirección que está yendo, sino porque además lo hace con un nivel de responsabilidad que rompe el contrato electoral y que de alguna manera va provocando un descrédito de la política en su conjunto. Entonces la verdad no se lo puede calificar. ¿Cómo contestás eso? No, creo que principalmente la gran labor que está llevando adelante el presidente Macri
es recomponer la confianza de los argentinos en el sistema, recomponer la idea, esta idea que teníamos un poco instalada de que la Argentina estaba destinada al fracaso, ¿no? Y de que no se podía, y de que era inviable, y de que éramos un país que nunca iba a funcionar. Bueno, hoy, con acuerdos como el de hoy, hay un mensaje claro, y que no es un mensaje solo interno, es un mensaje que nos da el mundo, Damián, que nos dice, se puede, podemos hacerlo de una manera distinta, y la Argentina puede crecer. Bueno, a los dos muchas gracias. Creo que se quedaron con algo para decir. No, Creo que lo estamos, único, ¿no? yo creo en la política, creo en la democracia, creo que hay que apostar al cambio, digamos, pero en un sentido propositivo, en un sentido inclusivo y en un sentido solidario. Perfecto. Ayer Alberto Fernández, termino con esto, ayer Alberto Fernández dijo una cosa que es muy importante, no hay forma de recomponer los lazos sociales en la Argentina si no es a través de la solidaridad. Hay que dejar atrás el egoísmo y avanzar en la construcción de una sociedad solidaria. Bueno, en algo estamos de acuerdo. Dice que hay que apostar al cambio, yo apuesto a eso también. Muchas Bueno, gracias. pero el cambio, ojo, que significa otra cosa. Yo creo en el para cambio, todos. en el cambio Pero de bueno, cambio. Dejémoslo ahí. A los dos muchas gracias, Un gusto, Gracias a vos. Muy buen debate,